Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, preocupa. El éxodo, ese goteo constante de empresas que se van de la Bolsa Mexicana de Valores, la BMV. Tenemos análisis de mercado, datos sobre quién se va y por qué, y también cómo ha cambiado la ley de sociedades en México. La misión es entender bien por qué empresas importantes deciden, dar la espalda al mercado público. ¿Qué está pasando realmente ahí? Vale, para empezar, pongamos esto en perspectiva. No hablamos de un caso o dos, ¿verdad? Esto parece ya una tendencia. Totalmente. Es una tendencia clarísima. A ver, las cifras bailan un poco según la fuente y el periodo exacto que mires, pero el patrón es innegable. Estamos hablando de más de 20 empresas que han dejado la bolsa en, pongamos, los últimos 7 años. ¿Más de 20? Sí, y ojo que esto se ha acelerado mucho últimamente. Depende de cómo cuentes, entre 12 y 21 salidas solo en los últimos 4 años, y unas 14 desde que empezó la pandemia. Es un ritmo, considerable. Y lo que llama la atención es quiénes se van. No son precisamente empresas pequeñas o desconocidas. Hablamos de nombres muy potentes. Sanborns, del grupo Slim, Aeroméxico, después de su reestructuración, Banco Santander México. La filial mexicana, sí. Grupo Lala, un gigante de los lácteos. Y Enova, Elementia. E incluso se habla de la posible salida de Grupo México Transportes. Exacto. Y claro, ves la diversidad. Retail, finanzas, industria, energía. Esto sugiere que el problema no es de un sector concreto, ¿no? Es algo más estructural. Justo. Es transversal. Y si nos preguntamos el por qué, pues el argumento que más suena es el financiero. La infravaloración crónica. Las empresas sienten, y a menudo con razón, que el precio de sus acciones en bolsa no refleja ni de lejos su valor real. Que no se les valora lo suficiente. Exacto. El caso de Monex que mencionabas antes es muy claro. Años dando beneficios, negocio creciendo, pero la acción, plana. Al final dijeron, mira, no nos compensa estar aquí. Entiendo. Si el mercado no reconoce tu valor, pues ¿para qué el esfuerzo de cotizar? Y supongo que esto va de la mano con la liquidez, ¿o no? Totalmente ligado. Es la famosa baja bursatilidad. Que básicamente significa que se compran y venden pocas acciones, ¿no? Eso es. Poco volumen de negociación. Y eso crea un círculo vicioso terrible. A ver. Poca liquidez lleva a que sea más fácil que la acción esté infravalorada o que no reaccione. Y si estás infravalorado y hay poca liquidez, pues se te quitan las ganas de cotizar o de entrar si estás fuera. Claro. Menos empresas, menos liquidez todavía. ¿Y así? Exacto. Y a eso súmale los costes, que no son pocos, de cumplir con toda la regulación bursátil. Informes trimestrales, auditorías, comités. Y la presión del mercado, supongo. El foco constante cada trimestre. Justo. Muchas empresas buscan más agilidad, tomar decisiones sin tener que dar explicaciones públicas cada 3 meses. Vale. Números, costes, agilidad. Pero antes has mencionado algo cultural. Una resistencia a la transparencia. Eso suena potente. Es que aquí yo creo está una de las claves diferenciales de México. El peso de la empresa familiar es enorme. Hablamos de que el 95% de las 50 empresas más grandes tienen un componente familiar fuerte. 95%. Es muchísimo. Sí. Y aunque algunas de las más grandes, como América Móvil o Bimbo, sí cotizan, las familias fundadoras suelen mantener un control férreo, ¿sabes? Familias como los Tricio en Lala o los Slim en Sanborns, pues priorizan claramente el control y su visión a largo plazo sobre las exigencias, a veces cortoplacistas, del mercado. Entonces, irse de la bolsa es una forma de recuperar o blindar ese control familiar. En buena medida, sí. Hay una resistencia cultural muy arraigada a la transparencia total que te exige el mercado público. El propio presidente del Consejo de la BMV llegó a hablar del miedo a ser públicos. ¡Ostras! Incluso mencionó prácticas como la triple contabilidad, aunque eso son palabras mayores. Ya. Pero otro directivo de Fibra Monterrey fue más directo si cabe. Dijo que se van porque, y cito casi literal, no quieren jugar bajo las reglas de gobierno corporativo. Tan claro como eso. O sea, las normas sobre cómo se gestiona la empresa, la transparencia, proteger a los minoritarios. Exactamente. Todo eso que implica estar en bolsa bajo la ley del mercado de valores, LMV. Salir es, en parte, recuperar esa autonomía total, volver al marco general. Y hablando de leyes, la ley de base para las empresas,
La Ley General de Sociedades Mercantiles, la LGSM, que tiene ya sus años, ¿ha hecho algo para mediar en esta tensión? Bueno, la LGSM tiene 90 años, pero se ha ido reformando, claro. Sobre todo al hilo de la globalización, la entrada en la OCDE. Ha habido como 18 reformas. Destacan algunas recientes. En 2014, un intento de reforzar un poco los derechos de los accionistas minoritarios, aunque fue algo limitado. ¿Y más reciente? Pues, en 2016 se creó una figura muy interesante. La Sociedad por Acciones Simplificada, la SAS. Pensada para pymes, súper ágil. La puedes crear online, gratis, incluso una sola persona. Muy moderna en ese sentido. Ah, eso sí suena a modernización para facilitar las cosas. Sí, para crear empresas pequeñas, sí. Y luego, en 2023, se dio validez legal a las asambleas virtuales, la firma electrónica, adaptación a lo digital. Vale, entiendo. Se moderniza la ley para crear empresas, sobre todo pequeñas, y para gestionarlas digitalmente. Pero mi pregunta es, ¿esto ataca el problema de fondo por el que se van las grandes? Pues, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Parece que hay una desconexión. Las reformas facilitan la creación de nuevas empresas y la administración diaria, lo cual está muy bien. Pero no parecen abordar las razones profundas del éxodo de las grandes corporaciones ya establecidas. La infravaloración, sí, pero sobre todo esa cultura de control y esa resistencia a la transparencia y al gobierno corporativo estricto. Que es lo que impone la Ley del Mercado de Valores, la LMV, mucho más exigente que la LGSM general. Exacto. Salir de bolsa es también, en cierto modo, escaparse de la LMV y volver al paraguas más amplio y menos exigente de la LGSM. Es como si hubiera un sistema legal a dos velocidades. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un mercado bursátil mexicano que se está encogiendo, que pierde jugadores importantes, y no es solo por temas financieros, como la baja valoración o la poca liquidez, que también, Que también pesan, claro. sino, y esto parece clave, por un choque cultural fuerte entre el modelo de control familiar, muy arraigado, y las exigencias de transparencia y de jugar según las reglas del mercado público. Y mientras, la legislación general se moderniza, sí, pero quizás no en la dirección que necesitan estas grandes empresas para sentir que les compensa quedarse en bolsa. Exacto. Ese es el panorama. Y claro, esto nos deja con una reflexión final importante, ¿no? Si las reformas legales más recientes se centran en facilitar la entrada y la gestión digital, pero no atajan las causas por las que los grandes jugadores se marchan, ¿qué tipo de cambio haría falta realmente? ¿Un cambio más profundo? Quizá en la cultura empresarial, quizá en el propio funcionamiento del mercado o en la regulación de alto nivel, para intentar revertir esta tendencia. Una buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene para la economía mexicana a medio y largo plazo si su mercado de capitales sigue perdiendo profundidad y jugadores clave? Ahí queda la reflexión.